No.
Buenas noches, les saluda Lorena, asesora consultoría internacional pública privada, TIAF. Agradezco su participación de cada uno de ustedes al curso de inserción y remoción de implante subtérmico y dispositivos intrauterinos, que estará a cargo de la doctora de la obstetra Rosa Sánchez Cabezas. Para el buen desarrollo de la ponencia les dejo algunas recomendaciones. Mantener sus micrófonos y cámaras apagadas a menos que el ponente solicite su participación. Para los asistentes que deseen solicitar la clase grabada, material de estudio certificado, les dejo el número en el chat. Cualquier duda o consulta responderá el ponente al finalizar la ponencia. Buenas noches, Patricia Rosa Sánchez. Le doy el paso a su ponencia. Muy buenas noches, muchas gracias. Espero para compartir pantalla. Doctora, ya puede iniciar con su presentación. Listo, ya estamos compartiendo. Ahora sí. Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los presentes aquí ahora en esta capacitación ya referente. Vamos a hablar un poquito más de lo que es el implante subdérmico y tanto la parte de dispositivos intrauterinos, ¿sí? Entonces, de repente cuando hacemos mención a la inserción, implante subdérmico, tanto lo que conocemos nosotros como es el DIU, eh, tratamos siempre de hacerle, digamos, ofrecer a nuestros pacientes que sobre todo son jóvenes y les queremos decir pues que tratemos de usar tantos métodos de largo plazo porque eso también le permite que de repente si son estudiantes universitarios hay una protección de 5 años hasta 10 años según el tipo de método de largo plazo que vaya a hacer uso. Entonces, de por sí, estos tipos de métodos de largo plazo son tanto fundamentales para promover como de repente parte de la salud sexual y reproductiva de las personas y mejorar tanto la calidad de vida en general, porque hacemos tanto la planificación a nivel de tanto no solo promoción de la salud, sino también planificamos la promoción a nivel de la planificación familiar y esta conversación que tenemos con nuestra paciente, más o menos decirle, y de repente a qué edad quieres tener tus hijos, y de repente cuáles son tus planes de vida, qué quisieras estudiar y cosas así, para tratar de entrar en confianza y ir dándole el tipo de método de largo plazo que más le convenga a esa persona. Entonces, cuando esto de repente no se da, no hay en parte de una buena orientación como parte de una primera consulta, hay veces que sobre todo los pacientes adolescentes tenemos que tener una mayor paciencia en estos casitos. Entonces, digamos, si de repente nuestro adolescente ha preferido optar por un método de ampolla mensual, un plazo que más le Ajá, ya. Entonces, cuando ha tratado de, digamos, optar por el método mensual, hay veces que sí se puedan presentar más probabilidades de tener un embarazo no deseado. Entonces, la educación aquí sobre salud reproductiva y el acceso a métodos anticonceptivos como los LARC, que son los métodos de largo plazo, ayudan a prevenir embarazos tanto no deseados. Y esto permite que las personas planifiquen, decidan cuántos hijos quieren tener, luego de repente a qué edad desean tener sus hijos y así de esa manera van armando lo que vendría a ser tanto de su proyecto de vida. Y por el otro lado, la parte tanto negativa de esta consecuencia es que también se estén dando casos de manera tanto más clandestinos de casos de abortos. Entonces, el acceso a métodos anticonceptivos eficaces, incluidos los LARC, pueden ayudar a reducir esa necesidad de recurrir a abortos, porque le vamos a dar el beneficio al paciente de decirle,
tienes una protección tanto de 5 años o 10 años y mira, comparando el costo de la colocación de la ampolla mensual o la ampolla trimestral, de repente te va a salir más caro. De repente una T de cobre que nos va a salir en promedio 150 nos cubre por 5 años o 10 años, nos vamos a ahorrar muchísimo y vamos a tener ambas caras con el cual resulta ser un problema. Entonces, esto contribuye a la reducción de estos riesgos para de situaciones con tanto si nos enfocamos en salud materna o tanto como morbilidad si nuestra paciente, sobre todo adolescente, haya recurrido a algún tipo de aborto inseguro. Entonces, tratamos siempre que la consulta empoderemos a las personas, a nuestras pacientes y le demos tal amplia gama de estos medicamentos, perdónenme, la amplia gama de estos tipos de métodos. Entonces, con el fin de que tomen una mejor decisión. De repente no dejándose siempre llevar por los mitos, por lo que le dijo la amiga, por lo que le dijo de repente la otra persona que hace poquito lo ha usado y le ha ido mal, pero siempre hay que hacer esta evaluación individualizada y decirle todos los casos no son iguales. Entonces, de esta forma, concientizamos, hacemos promoción, prevención y hacemos tanto el efecto que esta educación se dé hacia un mayor desarrollo socioeconómico. Prevenimos también, eso cabe precisar, cuando hacemos la parte de orientación en métodos anticonceptivos, hacemos la prevención de enfermedades de transmisión sexual, porque también vamos a estar a tratar de fomentar el uso tanto de preservativo en esos casos, y entonces prevenimos la ITS. Ahora bien, entramos al tema de implante subdérmico. Aquellos que de repente ya han escuchado los implantes subdérmicos, sabemos que en cuestión de presentaciones según el laboratorio, tenemos tanto de una varilla como de dos varillas, donde el de una varilla, la duración de 3 años, y el de dos varillas tiene una duración de tanto 5 años. Entonces, el implante es un método aquí de larga duración y reversible porque va a ofrecer una serie de beneficios también y puede tener algunos efectos secundarios que hay que informar a la paciente en situaciones que ellos lo presenten para que no tengan la idea equivocada de que me colocaron, me dio este proceso de repente de sangrado por una semana y no me paró con la pastilla que me dio y esto genere como un rechazo hacia el método y una mala experiencia. Entonces, los beneficios de este implante tanto subdérmico van a ser, uno, que sí es altamente efectivo. Entonces, es uno de los métodos, hay que decirle, más efectivos disponibles porque es hasta un 99% de efectividad. Y eso significa que es muy poco probable que ocurran embarazos si se utiliza correctamente. Y sobre todo, si se coloca durante los días indicados, el primer momento que se va a hacer la colocación del implante. Y es de larga duración porque una vez que proporcionemos la protección anticonceptiva por varios años, dependiendo, como les decía, si es de un implante 3 años, si tenemos de dos son 5 años. Y es reversible también porque en este caso, al ser reversible, el implante, digamos, una vez que se retira, la fertilidad generalmente vuelve rápidamente, lo que permite a las personas que estén planificando ya concebir, lo puedan tener es por conveniencia, porque una vez también insertado este implante, no requiere ninguna acción adicional por parte del usuario. No es necesario recordar tomar una píldora, por ejemplo, o la colocación de un método anticonceptivo como las ampollas, y en cada encuentro incluso que se puede ir dando. Entonces las citas también pues van a ser también a largo plazo, ¿no? La colocación, la cita a la semana, la cita al mes, y de ahí de repente como de ustedes lo crean conveniente, de repente otra colega nos hacía mención, podría ser cada 6 meses para tener tanto un cierto control de cómo está el implante también, porque hay implantes que en el paciente suben de peso y en la masa adiposa se va generando más en la zona de los brazos. Y entonces justamente ahí también hace que la parte de donde se encuentra el implante se cubra de esta masa adiposa, lo cual hace como una pequeña o grande situación en la cual se puede ir perdiendo en el fondo de la parte del bracito. Es tanto por conveniencia, eh, porque ya no vamos a recordar tomar en la píldora, como les decía, ¿sí? Entonces, tanto por discreción, porque no es visible a la parte visual, lo tienes en el brazo y lo estás ahí en la parte del lateral medio, lo cual no se observa mucho. Y tanto, bueno, hay que explicarle también la parte de los efectos secundarios, en este caso a la paciente, para que no tenga esta experiencia negativa del caso
Entonces hay que decirle, probablemente usted va a tener cambios menstruales posteriormente al uso o a la colocación de su implante. Algunas personas van a tener cambios en su ciclo menstrual, lo cual este cambio eh, puede ser como manchados irregulares, no hay una fecha determinada, hay ausencia incluso realmente de toda la regla, y estos cambios suelen ser tanto temporales o van a disminuir con el tiempo que se vaya dando más adelante. Entonces, sobre todo de repente los primeros 3 meses, los efectos tanto secundarios se vayan dando con un poco más de frecuencia. Ahora, se puede dar también dolor y sensibilidad en el sitio de la inserción. Puede haber la presencia del dolor. Entonces, esto suele ser leve y desaparece con el pasar del tiempo. Por eso que en esos casitos le solemos indicar posterior a la aplicación, le indicamos tomar ibuprofeno cada 8 horas, al menos por el lapso de 3 a 4 días. Y vemos qué tal, porque uno le ayuda mucho mejor en función para poner un tipo de antiinflamatorio y también va en función si hay presencia de sangrado, lesiones mucho más marcadas, también va a ayudar hacia ese propósito. Se puede dar también bueno, sobre esta parte tanto hormonal que nos dicen, se puede dar cambios tanto en el estado de ánimo. Algunas personas sí pueden tener cambio en ese estado de ánimo, como ser más irritables, ser más ansiosos o ser depresivos. Y esos efectos secundarios pueden ser, bueno, tanto de manera temporal e ir disminuyendo con el tiempo. Pueden tener dolores de cabeza, como en este casito, o dolor abdominal, eh, lo cual es como también parte de este efecto secundario, sobre todo por el momento en el cual se activa ese tipo de componente que en algunas marquitas nos trae el etonogestrel de 68 miligramos. Pueden presentarse también lo que es a nivel tanto de tener náuseas, de tener mareos, tanto con al igual cuando se le administra, digamos, de repente ustedes han tenido pacientes en el cual le han indicado el uso de la píldora de uso diario. Entonces, las píldoras también, si se toma a cualquier hora, o sobre todo en las mañanas, hay más pacientes con quejas en el cual indican tener náuseas, incluso llegar a vómitos porque es al primer empezar que la pastilla es pequeñita, primer contacto, primer consumo pueda producir estos síntomas con más frecuencia. Por ello, la importancia en la cual les decimos, tratemos de tomar las píldoras, sobre todo siempre en el momento de dormir, para que de esa manera no sintamos lo que son pues los síntomas molestos por estos efectos secundarios. Y es importante que tengamos en cuenta que no todas las personas van a presentar estos efectos con el implante. Algunos de repente ni tienen ningún efecto. Entonces, va a variar de persona a persona, pero sin embargo, para no que la persona que se le acaba de administrar no lo tome de sorpresa, no lo tome como mala experiencia, nunca está de más hacerle mención a las desventajas que podría tener la aplicación de este implante, para que tenga en cuenta qué podría suceder y qué tiene que hacer y qué indicaciones tiene que seguir por parte de nosotros. Entonces, es posible que ocurra también otros efectos, pero sin embargo, todo hay que hacerlo con plena comunicación. Datos adicionales sobre este tipo de implantes es que, bueno, como parte de beneficio, no tiene estrógenos, no interfiere en la espontaneidad de las relaciones sexuales, con el cual, digamos que de repente si usamos la polla mensual, va a haber un tiempo de sangrado de tanto de 3 a 5 días o hasta 7 días, pero en este caso no interfiere tanto en ese proceso. Se puede retirar en cualquier momento. Sin embargo, siempre se va a tratar de persuadir al paciente que cumpla con el proceso de los 3 años del uso del implante. Y parte de las contraindicaciones, situaciones como cáncer de mama, pacientes con obesidad, enfermedades del hígado o antecedentes tanto de presentar coágulos en sangre, infarto u accidente cerebrovascular. Todos si tenemos pacientes que están tomando tanto el uso de las aspirinas. Ahora, aquellos materiales que necesitamos para quitarlo, también para colocarlo, vamos a utilizar este tipo de tijerita, ese tipo tanto para hacer el cortecito con un bisturí, una hoja con bisturí. Vamos a utilizar de repente, no recomendaría tanto jeringas, sino de repente si lográramos tener tuberculina, que es un poquito más delgadito y no genera tanta lesión. Guantes estériles, eh, una venda
Depende un poquito también la presencia de la gasita para hacer la colocación de la venda y hacerlo de forma cuadradita con la gasita. Y también alcohol y lo que es el uso de lidocaína para hacer la administración. Ahora sí, vamos a ver parte siguiente. Ahora bien, la parte de la inserción como tal. Número uno, le decimos a nuestra paciente que se coloque acostada de espalda en la camilla con la parte del brazo no dominante que se encuentre flexionado a la altura del codo y rotado de manera exterior, como en este caso mirando de forma exterior, de manera que su muñeca esté paralela a su oreja y o su mano se encuentre cerca a la cabeza, como vemos aquí. Entonces, identificamos el lugar de la inserción como parte de esta figura 2 y en lugar de la inserción se encuentra la cara interna del brazo no dominante nuevamente, porque estamos analizando este bracito, alrededor más o menos de 8 a 10 centímetros o 3 o 4 pulgadas sobre el punto del epicóndilo medio del húmero, evitando el surco entre el músculo del bíceps y el músculo del tríceps. A nivel también, y que las venas o nervios que se encuentran allí, tienen que tener cuidado. Sobre todo por eso hay este punto de hoyo, punto de huequito a nivel del epicóndilo medio. Entonces, y en esta imagen, acá ya tenemos posicionado, ya hemos de repente hecho el marcado. Entonces, ahora pasamos a cuál el implante como tal debería ser insertado vía subdérmica, parte de la piel, justo por debajo de la piel. Entonces, realizamos estas dos marquitas para tener presente dónde ingresa y hasta dónde más o menos tiene que ingresar también todo el aparatito, con un marcador claro, estéril. O de repente a veces yo hacía uso de lo que es el mismo Lugol, un pequeño puntito lo dejaba y ahí más o menos me guiaba. Primero marcamos el punto donde se va a insertar el implante y el segundo el punto en el cual los centímetros aproximados de la primera marca, de donde vamos a dejar el implante. Ahora bien, seguimos avanzando y en esta segunda marca va a servir posteriormente como guía de dirección para ir en línea recta, por así llamarlo. Bien, entonces limpiamos el lugar de la inserción con una solución antiséptica, limpiamos esta área, por ejemplo, con un spray antiséptico, inyectando tanto también para ir colocando lo que es a nivel anestésico. Hay un tipo spray o también podemos hacer el inyectar 2 ml de lidocaína al 1% justo por debajo de la piel, a lo largo de este túnel planificado de donde vayamos hacia el punto de inserción. Ahora, retiramos parte del aplicador después de haberle hecho la colocación. Entonces, de por sí retiramos el aplicador estéril desechable precargado, de este caso de repente un ejemplo que sea el Implanon, sacando el implante de su blister y el aplicador no debería ser usado si la esterilidad ya va a ser. En este caso no debemos hacer el uso nuevamente. Entonces, sostenemos el aplicador por encima de la aguja, tomándolo por el área, sostenemos parte de este aplicador por encima de la aguja. La agujita se encuentra acá y tenemos que entrar en vía subdérmica tomándolo por el aire de la superficie texturizada. Entonces, no toquemos nada del gatillo, o sea, la parte tanto deslizante o moradita que se encuentra ahí, porque puede desactivar el seguro e inutilizarnos el aplicador. Retiramos la tapita, retiramos en este caso ya la tapita, perdón, como en este casito. Em, entonces, la tapita de protección de aguja y la desplazamos y ahora sí nos posicionamos de forma tanto horizontal en dirección de la flecha. Ahora sí, si la tapa no sale fácilmente, el aplicador no debe ser usado. Probablemente se ha obstruido. Y se puede ver el implante de color blanco mirando en la punta de la aguja. No vamos a tocar el deslizador morado violeta hasta que se haya insertado aquí la aguja subdérmica por completo. Ya que ello, hacemos un movimiento hacia atrás para poder retraer la aguja y liberar prematuramente el implante del aplicador. Entonces, con la otra manito que está libre, estiramos la parte de la piel alrededor del lugar donde vamos a hacer la inserción con los dedos índice y pulgar. Entonces, pasamos este proceso y pinchamos la piel con la punta de la aguja, más o menos en este ángulo de 30 grados, y
Bajamos el aplicador en una posición horizontal, y mientras levanta la piel con la punta de la aguja, deslizamos la aguja hasta su longitud completa, ingresamos con todo. Y se puede sentir como una ligera resistencia que va a generar con la piel, ¿no? Pero no hay que hacer tampoco ejercer una fuerza tan excesiva, hay que tener cuidado. Entonces, si la aguja, en este caso, tanto en la figura 6 no es insertada en su totalidad, eh, el implante no será insertado adecuadamente. Probablemente esté en la parte media y eso se pueda, pues, tanto generar reacciones o no tener esta buena posición y probablemente se pueda expulsar. Expulsar, o sea, generar como que en este caso se quede como atoradito por acá, no que se salga. Entonces, si la aguja no es insertada en su totalidad, este implante no va a ser insertado adecuadamente, ¿sí? Entonces, la mejor manera de ver el movimiento de la aguja y que ésta sea insertada justo por debajo de la piel, si es que está sentado y busca ese aplicador, hay que tratar de palparlo y ver si está en esta posición que los hemos colocado justamente con la marquita. Entonces, en esa posición, más o menos, ya si nos colocamos a su costadito, vamos a ver claramente el sitio de la inyección, el movimiento de la aguja por debajo de la piel. Mantenemos ahí nuevamente ese aplicador en la misma posición con la aguja insertada en todo el proceso de longitud. Y si es necesario, incluso usted podría, como les decía, usar su mano para mantener el aplicador en la misma posición. Y también nos podemos asegurar posterior a la aplicación de que nuevamente se palpe lo que es la colocación del implante. Entonces, si el implante ya está en su posición, su dérmica final, donde el punto que hemos colocado de referencia, la aguja dentro del cuerpo del aplicador ya va a estar bloqueada. Entonces, el aplicador ahora puede ser ya removido y este caso, el aplicador no se ha mantenido en la misma posición durante el procedimiento, solo se ha deslizado. Entonces, ya digamos, hemos terminado, ya hemos palpado, ya hemos tenido el implante en su lugar, ya podemos hacer el desecho del material. Si en el caso puede haber que la varilla no es palpada, aplicamos una pequeña banda adhesiva sobre el lugar de la inserción y solicitamos a la paciente que palpe el implante. Apliquemos una gasa estéril con una banda de presión para minimizar en casos que se puedan dar como hematomas. Y la paciente incluso puede retirar la banda de presión a las 24 horas y la banda pequeña sobre el lugar de la inserción hasta incluso de 3 a 5 días. Le damos pues parte a la paciente su tarjetita, le decimos cuándo es su cita, su control, eh, para que la guarde por el lapso de estos 3 años. Entonces completamos también la etiqueta que viene conjuntamente con el adhesivo completo con el implante y la juntamos ahí parte de su historia también. Entonces, de esta manera ya le decimos su cita, le damos los cuidados, le hacemos la indicación de antiinflamatorios y vamos viendo qué tal va el progreso también a nivel de la zona de inserción. Hay un dato importante, cuando se inserta el implante, por este caso un implano NXT, descartemos siempre antes de la colocación que la paciente no esté gestando. Eh, Al momento de la inserción va a depender también de la historia anticonceptiva de la paciente y según las siguientes indicaciones, que uno, sin uso de anticonceptivos hormonales, procedentes durante el mes anterior. Y el implante como tal debe ser insertado desde el día 1. Todo tipo de método anticonceptivo, hagámosle el énfasis que debe estar colocado desde el día 1 de su ciclo menstrual, para que tenga justamente mayor efectividad en el uso del método. Y, o si no, en el caso de repente el día lo menstrual, pero aún si la mujer se encuentra sangrando. Pero sin embargo, la efectividad del proceso como tal va a ir disminuyendo. Ahora vamos para la parte de remoción. Entonces limpiamos el brazo de la paciente donde va a ser hecha la incisión. Aplicamos un tipo de aquí de antiséptico y ubicamos el implante donde se encuentre con la palpación. En este caso, marcamos el punto del extremo distal, o sea, el extremo más cercano que esté en el codo. Y, por ejemplo, en este caso, nuevamente un marcador estéril. Hacemos la palpación y la marcación. Ah, ya. Entonces, anestesiamos el brazo, hacemos la colocación aquí tanto de anestesia, como decía, utilizamos lidocaína al 1%, puede entrar de 0,5 a 1 ml de lidocaína, en lugar de donde hemos hecho el marcado, porque también hemos palpado la dirección del implante.
Entonces, en lugar donde hemos hecho, vamos a asegurar de inyectar este anestésico local por debajo del implante para mantenerlo pegado, sobre todo la parte de la superficie. Ahora bien, presionamos el extremo más proximal para que no, digamos, no se nos escape el implante y lo tenemos fijado. Entonces, para estabilizarlo, ¿sí? Y puede aparecer aquí una protuberancia, vamos a empujar a la pielcita y va a haber un punto blanquito que quiera salir. Entonces, ahí es el punto donde debemos de realizar también el corte. En este caso va a aparecer esa protuberancia indicando el extremo del otro distal del implante. Empezamos en la punta distal del implante y hacemos una incisión pequeñita. Antes se hacía una incisión un poquito más grandecita, ¿no? De repente de 2 mm, pero ahora de repente estamos colocando como lo que es dejar solamente un puntito para que esto pues no genere tampoco un antecedente, una cicatriz muy grande. Pues le tocamos el punto exactito y ahí le hacemos el cortecito. Entonces empujamos ligeramente el implante, con el otro dedito hacemos la presión para que se vaya saliendo, para que la fuerza que se vaya ejerciendo vaya saliendo a través de la piel. Entonces tomamos el implante ya con la pinza, una vez que ya salió a la parte exterior, de preferencia con una pinza mosquito, una pinza curvada. En este caso retiramos lo que es el implante. Si en este caso el implante está como de repente encapsulado, ¿no? Puede haber pacientes que de repente estén un poquito más complejas y digamos incluso con el bracito más cargado de materia de tanto de la zona adiposa. Entonces, hacemos una incisión en este tejido y retiramos el implante con la pinza. Entonces, si la punta del implante no está visible en la incisión, vamos a insertar suavemente la pinza en la incisión. Vamos a voltear la pinza y sobre la otra mano. Entonces, con un segundo par de pinzas nos vamos a poder seguir apoyando como parte de esta imagen tanto 14-15. Y si la punta de este implante nuevamente no está visible en la incisión, insertamos suavemente la pinza. Generalmente introducimos la pinza hacia la parte interna y vamos haciendo como un buen proceso de remoción. Ahora volteamos la pinza sobre la otra manito y con un segundo par de pinzas vamos a tratar de quitar nuevamente porque de repente va a estar bien camuflado a nivel del tejido adiposo. Bien, entonces de esa manera vamos a poder retirar también parte de este implante, por más que de repente esté obstruido. Algunos otros casitos he visto en el cual le colocan como jeringas, como la aguja de la jeringa, como una especie de uno por aquí, otro por acá, y bueno, eso realmente genera más cicatrices, ¿no? Siempre vamos a tratar de abarcar sobre un mismo punto. Parte de las complicaciones, como vemos aquí en el bracito presente, es que pueda de repente tener como que durante la inserción, que se pueda dar un sangrado excesivo en el caso que de repente hemos tocado algún tipo de vaso presente, o se puede dar también tanta infección si no se, bueno, no se ha hecho una buena asepsia, o el dolor sea tanto persistente o incluso presente tanto sensibilidad si de repente nos excedemos tanto en la aplicación de la lidocaína. Y durante tanto la remoción, el implante a veces puede no ser palpable, de repente no lo podríamos tocar incluso, porque se puede perder en el bracito con la masa del tejido adiposo. Entonces, si no se puede palpar, hay que indicar migración de repente diagnóstico como que la migración del dispositivo se ha perdido o no se logra palpar fácilmente y hacemos la indicación tanto de rayos X y se puede considerar pruebas aquí, pues justamente las de imagen, como ecografía, rayos X, sobre todo para localizar el punto exacto de donde se encuentra el implante y de esa manera podamos tener una mejor guía para hacer la extracción. Puede haber dificultad para extraer el implante, como en el casito anterior, pero sin embargo podemos hacer uso de estas dos tijeritas presentes. Puede haber rotura o fragmentación también del implante, o sea, una zona también que el cuerpo, hay un caso clínico en el cual el implante está siendo rechazado por el cuerpo y justamente hace este proceso de expulsión. Entonces, estos casitos se pueden dar en casos de complicaciones, pero sin embargo, cada uno de ellos vamos a tener las medidas respectivas. Aquí les voy a colocar un videito respecto a lo que es la colocación del implante subdérmico para que lo podamos ver de una manera más gráfica, ¿sí? Un momentito, por favor.
El día de hoy vamos a colocar un implante subdérmico a una de nuestras pacientes. Es importante conocer que este dura 3 años. Todo el tiempo libera una hormonita que se llama etonogestrel. Dentro de este implante encontramos el aplicador y dentro del aplicador viene el implante. Lo primero que realizamos es una asepsia y una antisepsia del bracito de la paciente. Es importante preguntar si es zurda o diestra para que sea lo menos incómodo para ella la aplicación. Secamos perfectamente el área donde lo vamos a colocar. Medimos. Colocamos primero la anestesia local, que es un pequeño piquetito en la zona de aplicación. Importante saber que debe de ser subdérmico. Debe de sentirlo y verlo la paciente. Eso fue lo más incómodo. Dejamos un minutito que haga efecto el medicamento, que es la anestesia, lidocaína local, y lo colocamos. Después de dejar pasar un minutito que haga efecto la anestesia, preguntamos si ya no hay dolor o molestia y colocamos el implante. El implante debe de introducirse completamente superficial por debajo de la piel y este debe verse y debe sentirse por la paciente. Aquí inicia y aquí termina. Está completamente superficial, se siente por completo el implante y se observa. Colocamos una vendita, ya que se rompen vasitos al momento de la aplicación, ya que queda superficial el implante. Esta vendita se queda aproximadamente de 24 a 72 horas para que haga un poco de compresión y evitemos que se haga un hematoma muy extenso. Es normal si se queda moradito, se hace un hematoma por los primero o segundo día. Posterior a esto va a ir disminuyendo, se va a desvanecer, el dolor va a ser mínimo y podemos retirar el vendaje. Y eso es todo. Como nos podemos dar cuenta, es un procedimiento fácil y rápido. Sí es importante que lo realice una persona que esté capacitada como tu gine de confianza. No olvides que las primeras 24 horas posterior a la colocación y aplicación es importante colocar o usar preservativo en caso de vida sexual o relación sexual. Esto porque el medicamento se empieza a liberar. Puede ser que el efecto o el medicamento sea una dosis baja y el riesgo de embarazo se pueda presentar. Después de las 24 horas, no es necesario el preservativo porque ya tienes un método de planificación familiar. No olvides que es importante usar el preservativo para evitar BPH, VIH o alguna otra enfermedad de infección o de transmisión sexual. Muy bien, entonces hasta ahí más o menos la parte un poquito más gráfica, creo que así queda un poco más claro también ya del tema. Ahora sí, vamos ahora a entrar al tema de té de cobre. Ven acá. A ver, justo viene una pregunta en el chat. Si la paciente presenta complicaciones y se lo quiere retirar a los 2 o 3 meses, ¿es seguro? ¿Hay un tiempo determino para hacer el retiro? Generalmente, vamos a tratar de buscar todas las causas que podrían estar generando las complicaciones y darle la solución más pertinente a su caso.
Pero ahí va a haber casos que sí, incluso las pacientes que van al MINSA, en algún momento me han indicado como que este, no, me han colocado en misa, tengo un mes, pero me duele mucho la cabeza, estoy sangrando mucho, ya estoy cansada y por eso me lo quiero quitar. Pero van a su posta o al puesto de salud y le dicen como que no se va a retirar, señora, porque es un método caro, usted ha decidido colocárselo. Entonces, como que eso, a veces a nivel de misa no quieren lo que es generar una pérdida de un método que puede cubrir 3 años y se lo quiten al mes y no esperan de repente tener este resultado, pero hay pacientes que sí se han presentado así. Pero sin embargo, si a pesar de haber analizado todas las causas que podrían generarlo, analizarlo y tratar de darle las soluciones pertinentes y aún así insiste en retirarlo, creo que ya de repente a una tercera vez, ya pues podemos decirle como que sí, bueno, le tendremos que retirar, pero probablemente después del retiro sucede lo siguiente y hay que explicarle, pues, ¿no? La parte que podría regresionar rápidamente también la fertilidad. No todos los casos van a ser iguales. En la lidocaína yo lo diría como que de preferencia también sin adrenalina. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que es respecto al DIU para que no nos gane el tiempo y vamos a mencionar, ay, a ver, vamos a mencionar el cual también tiene el 99% de efectividad comparado con el método anterior. Entonces, parte de lo que necesitamos para un proceso de inserción, tenemos lo que es el equipo de inserción, las pinzas, las tijeras, el histerómetro, las soluciones desinfectantes, porque vamos a hacer tanto lo que es a un punto que es de lo más estéril posible para hacer la colocación, las gasas, guantes limpios o estériles de preferencia. Entonces, vamos a iniciar con el té de cobre. Cuando hacemos ya, digamos, la colocación del espéculo en la paciente y tenemos así el cuellito listo para la colocación, generalmente los cuellitos son algo sanguinolentos porque están sobre todo con los primeros días del ciclo menstrual. Entonces, en este casito, comenzamos a preparar nuestro material dentro de su bolsita, dentro de la bolsita que ya está prepuesto y les tratamos de que las alitas, sobre todo las alitas que están en la parte más superior, colocarlo dentro de su bolsita, perdón, dentro del tubito plástico que está en el centro, para que de esa manera hagamos el ajuste necesario y lo tengamos, como le decimos, ya cargado para su uso. Entonces, entonces paso a ello, pero antes de tocarlos, tal cual cabe precisarlos mejor, que explicamos al paciente siempre el procedimiento que le vamos a utilizar, de qué manera vamos a hacerlo. Eh, Pasos previos antes del procedimiento, la paciente también tiene que haber miccionado y estar con la vejiga vacía. No sabemos ya durante ese pequeño tiempito haber colocado guantes limpios y realizamos la inserción del espéculo fijado, como en esta primera imagen, en el cuellito uterino. Nos cambiamos de guantes por unos más estériles porque ya vamos a hacer el toque al nivel de la T de cobre. Limpiamos el cuellito uterino y en este caso con una solución antiséptica. Limpiamos el cuello, tomamos tanto la parte del labio anterior del cuello, la parte anterior del cuello con una pinza posi. El labio posterior, la parte posterior del cuellito, están sobre todo de repente puede darse como posición de retroflexión y mantenemos aquí la tracción suave durante todo el proceso que se pueda ir dando, sobre todo si le vamos a colocar las pincitas y van a estar más sanguinolentos durante este momento. Entonces, esta maniobra de hacer tracción durante el procedimiento reduce la angulación entre el canal del cervix y la cavidad endometrial, con el punto o con el objetivo de tener el cuellito lo más recto posible. Entonces, medimos de esa forma y haberle colocado este aparatito para hacer la medición. Entonces, medimos la cavidad endometrial con el histerómetro hasta tocar el fondo uterino. Imaginemos acá ya está la posición de la pinza en ambos laditos. Y luego de ponerle la pinza, medimos con el histerómetro. Hacemos la colocación a nivel de cuellito, ingresamos y vemos más o menos hasta qué centímetros. Probablemente marque 6, 7 u 8 centímetros durante este punto. Mientras que ya hemos hecho la medición, vamos a preparar nuestro DIU. Y es preferible que usemos la técnica de no tocar.
y hacemos esa técnica de no tocar, que consiste en colocar las alitas del DIU, las puntitas del DIU, dentro de la cavidad transparente que lo contiene. Entonces, colocamos el DIU en este tubo de inserción, mientras que ambas partes están dentro aún de la envoltura estéril. No debemos tocarlo. Aseguramos que el brazo vertical, sobre todo los bracitos en forma de T, estén completamente dentro del tubito. Colocamos el envase sobre una superficie más dura y que, claro, tiene que estar limpia con la parte del plástico transparente de forma hacia arriba, como para poder obtenerlo y pasarle a la colocación. Entonces hacemos el extremo ya, lo abrimos aproximadamente siempre más o menos hasta la mitad, hacia un tope azul que generalmente tiene marcado la bolsita. Indicar la longitud uterina más o menos con la parte azulita que a veces viene aquí para hacer la medición de cuántos centímetros. Ya vamos más o menos viendo hasta qué punto vamos a ingresar todo este punto de acá, todo este largo. Colocamos el émbolo dentro del tubo y casi tocando los extremos. Y a través de esta cubiertita de plástico transparente, tomamos con los dedos pulgar los extremos y hacemos, bueno, nuevamente el énfasis de colocarle los bracitos dentro de y haber medido también cuántos centímetros. Entonces, esto es en relación a cómo debemos hacer tanto la figurita 1 como la figura 2 para poder hacer la captación y tenerlo así. Y de esta forma ya poder hacer la colocación. Ahora, tenemos en este topecito azul, cuando ya hemos hecho la medida, con la ayuda aquí ya la etiqueta, digamos, la etiqueta colocada dentro de este envase de acuerdo a lo medido previamente con el histerómetro. Ya, bien, ya lo tenemos listo también. Entonces, ahora de este casito, seguimos, introducimos lentamente esta porción que ya tenemos preparado sobre la zonita de acá del canal cervical, el montaje de la inserción cargada. Entonces, avanzamos hasta que la T haga contacto con el fondo uterino y probablemente la parte más, después de haber insertado todo este aparatito, de repente esta acá mide 7. Y quizás al insertar hacemos tope con el puntito azul. Entonces hacemos hasta que haga tope y quede en contacto con el cuello. Aseguramos de que el tope esté en el plan horizontal, de forma horizontal y no haciendo curvaturas al momento de insertarlo. Entonces, con la otra manito, mantenemos el émbolo. Tratamos de mantener el émbolo fijo, como, a ver, en esta otra imagen de aquí. Mantenemos en no mover el émbolo. Entonces, retiramos el tubito de inserción más o menos de 1 a 2 centímetros y retiramos este tubito y de este modo se va a abrir los brazos de la T y lo vamos a poder colocar dentro del fondo uterino. Y una vez que estos brazos han sido liberados, empujamos cuidadosamente también el tubito de inserción hacia el fondo uterino hasta que se sienta una suave resistencia. Entonces, este paso asegura que los brazos de la T queden más arriba, queden sobre todo en nuestro punto fijo principal a nivel del fondo uterino. Entonces, si hacemos fuerza excesiva, no podemos también generar lo que es una perforación. Entonces, pasamos este puntito, retiramos lentamente ahora el canal, lo retiramos lentamente del canal cervical, sacamos primero el émbolo, la parte concircular que se observa, y lo mantenemos el tubo en la inserción fija. Esto retiramos y la parte plastiquita lo mantenemos fijado con la otra mano y retiramos luego de que se tuvo de inserción. Entonces, el corte de los hilos que van a quedar expuestos, más o menos es de 3 a 4 centímetros desde el orificio hasta la parte externa. Tiene que haber 3 o 4 centímetros aproximadamente. Retiramos también el espéculo sin tirar el cuellito uterino. Ayudamos a la mujer pues aquí a bajarla lentamente de la camilla y estemos alertas si presenta algún tipo de mareo y hay que brindarle la consejería necesaria también posterior a este proceso. Desechamos los restos en los materiales donde se deben desechar tal cual. Entonces, ahora vamos a hacer lo que es el DIU de cobre en el momento del retiro, que en este casito, bueno, vamos a explicar. Generalmente vemos como una actividad algo un poco más práctica, un poco más rápida de hacerlo, pero tenemos a nivel del orificio cervical, cuando venga su posterior control, vamos a observar así a nivel cervical la presencia de estos hilitos. Y los hilitos, pues más o menos de 3 a 4, como les decía. Y les decimos que nuevamente que evacúe vejiga, que se coloque la batita, le colocamos el espéculo, observamos la presencia de los hilitos y agarramos una pinza anillo, también puede ser, y esa pinza anillo colocamos sobre la punta de donde están los hilitos y hacemos el proceso de tracción.
Una vez que hacemos traccionando de parte de los hilitos, lo hacemos el retiro, vamos a tener toda la T de cobre completa. Debería así de salir como tal cual. Entonces lo retiramos nuevamente, retiramos el espéculo suavemente, pero si que de repente nuestra paciente dijo, quiero cambiarme a otra T de cobre y continuar con mi método, ahí mismo aprovechamos el momento de retiro y también al momento de la colocación. Entonces, esto como parte de que el método aún le pueda seguir facilitando y si le ha ido muy bien y quiere continuarlo, hay que apoyarle mucho más. Ahora les voy a colocar este otro videito de referente a la T de cobre. Muy bien. Sí. Se hará colocando la T de cobre en sí. Tenemos la inserción y extracción de un dispositivo intrauterino. Como en todo procedimiento, el lavado de manos y el calzado de guantes es un paso indispensable, dado que muchos de los materiales se encontrarán estériles. Es importante poder tener los materiales completos. Un histerómetro, una tijera de mayor recta, una pinza Fester, una pinza tirabalas, un espéculo, gasas y el dispositivo intrauterino. La T de cobre cuenta con distintas características que proporcionan su efecto anticonceptivo. En primer lugar, está hecho de un material bastante flexible, lo que proporciona su fácil inserción en el canal uterino. Además, que se encuentra con pequeñas incrustaciones de cobre que cumplen una función importantísima, dado que al pasar los espermatozoides por el canal uterino, el cobre los va a inmovilizar, haciendo que pierdan sus funciones y nunca lleguen al óvulo. El procedimiento de inserción iniciará colocando la T de cobre en sí dentro de su aplicador. Siempre es importante la limpieza en todo procedimiento. Colocar adecuadamente el espéculo es bastante importante, pues debe ser hecho con mucha delicadeza, además que nos ayudará a visualizar el cuello uterino. Por si existieran infecciones dentro del canal vaginal, es importante mantener también una buena limpieza interna. Nunca olvidemos descartar los residuos en los tachos adecuados. El histerómetro, como su nombre lo dice, nos ayudará a poder medir el útero para ver hasta dónde ingresará el dispositivo. En esta maqueta podremos observar cómo el histerómetro ingresa dentro de la cavidad uterina. El objetivo es que llegue hasta el fondo y para ello es muy importante colocar una mano en el fondo uterino para evitar que el mismo histerómetro pueda desgarrar o hasta perforar el útero en sí.
Una vez que retiramos el histerómetro, podremos observar que aquella región que ingresó va a estar marcada con una mancha de sangre. Esto es muy importante pues nos dará la medida exacta que mide el útero y esta medida hay que trasladarla hasta el dispositivo intrauterino. Luego de que el dispositivo intrauterino se encuentre con la marca correcta, procederemos a ingresarlo en la cavidad uterina. Como ya medimos el útero anteriormente, pues el dispositivo solo llegará hasta la medida indicada. Para que la T de cobre se quede dentro de la cavidad uterina y salga del aplicador, es importante mantener con una mano uno de los extremos del aplicador y con la otra mano sujetar el otro extremo restante y simplemente jalarlo. Como se pudo ver, el dispositivo intrauterino ha quedado dentro de la cavidad. Luego extraeremos el aplicador. La T de cobre tiene en uno de sus extremos unos hilos de tracción que van a quedar mirando hacia el canal vaginal. Es importante cortarlos para que la usuaria no tenga molestias. Luego, al igual que su colocación, se debe retirar el espéculo con suma delicadeza para evitar molestias. Para poder extraer una T de cobre se colocará el espéculo como lo hemos indicado y con una pinza Fester se sujetarán los hilos de tracción para poder retirarlo. Aquí podremos ver cómo dentro de la cavidad vaginal se van a sujetar los hilos y se jalará la T de cobre. Y con ello habremos terminado. Bueno, eso sería todo. Muy bien, bueno, hemos visto justamente de esa forma más, algo más dinámica que podemos entenderlo mejor. Y tanto la parte de la inserción como la parte de la extracción. Ahora vamos a ver la parte final. Bien, un momento acá. Esto no. Bien, solo para terminar y ver tanto la parte de complicaciones que podrían suceder en casos de que se dé durante tanto la inserción como que también complicaciones durante la remoción. En este caso, durante la inserción, podamos tener como pacientes que refieran mucho dolor después de la inserción. Es normal, sí, que le podamos así sentir molestias, pero sin embargo, si el dolor es muy excesivo o incluso persistente, podría indicar algún proceso de complicación. De repente no se le ha hecho una buena evaluación a la paciente si ha padecido tanto de EPI o tanto de infecciones vaginales de manera tanto recurrentes y podría tener ahí todavía un antecedente presente. Se debe evaluar por eso cuidadosamente a la paciente antes de hacerle la colocación aquí de este té de cobre. Si tiene sangrados excesivos, eh, durante o después de la inserción, pero un sangrado excesivo va a indicarnos también signos de complicación. Se debe aplicar presión en el área que se le ha colocado la inserción y si el sangrado no se detiene y es severo, debemos de buscar, bueno, ya otras medidas necesarias. En casos de infección, va a presentar los signos como enrojecimiento, como tener hinchazón, dolor o secreción, incluso con mal olor a nivel de la vagina. Y deben ser aquí también evaluados y buscar la razón. De repente incluso procederíamos a hacer una ecografía para analizar dónde se ha realizado el punto de distribución de este casito de la T. Y de ser así el caso, iniciamos algún tipo de terapia antibiótica que va a ser necesario para poder tratar la infección. Y complicaciones presentes durante la remoción, en el caso que no palpemos el DIU, digamos, no podamos tanto visualizar el DIU, no se puede hacer, o si queremos hacer tanto la remoción, no palpemos durante la remoción, puede indicar que se haya dado un proceso aquí de migración o expulsión de ese dispositivo.
Entonces podemos realizar una ecografía para localizar también dónde se encuentra el DIU y guiar el proceso acá de extracción. En caso tengamos dificultad de extraer el DIU, si hay esa dificultad, de repente puede ser debido a la fibrosis o a la cicatrización del tejido circundante que se encuentra alrededor. Entonces se pueden necesitar medidas más adicionales que emplear. Entonces esto va a incluir tanto incluso de repente dilatación cervical o el uso de instrumentos para podamos hacer este tipo de extracción. Si se da un tipo de rotura del DIU, se rompe durante el proceso tanto de extracción, es importante retirar cuidadosamente todos estos fragmentos para evitar lesiones de forma adicional. En algunos casos va a ser necesario incluso de repente, como lo que estamos apreciando, una histeroscopía para garantizar que se haya extraído todos los fragmentos del DIU. Pero esa histeroscopía vamos a tener una parte visual mucho más precisa. No significa que los tengamos que sacar a la parte externa, sino que de repente lo vayamos a hacer una observación como una ecografía internamente. Entonces, es crucial que cualquier tipo de complicación durante la inserción o remoción de este DIU sea evaluado y tratado de modo inmediato o de modo oportuno para que podamos hacer estas medidas pertinentes. Y bueno, no todos los casos se hace el retiro de esta forma con colocar la pinza del anillo y quitarlo y ya terminamos. No, pueden presentarse complicaciones y hay que estar preparados para estos casitos. Entonces, hagamos este seguimiento adecuado, siempre citemos a nuestra pacientita, hacemos la colocación del DIU y la próxima semana citarla y decirle con el motivo de ver si la colocación del DIU sigue en su mismo lugar o ha tenido una variación o de repente también pueda estar en un proceso como que de expulsión del DIU. Entonces, con esa finalidad se le hace la cita semanalmente posterior a la colocación. Y de ahí de repente de forma mensual y como les decía, de repente también como de forma de cada 6 meses para ir viendo la evolución. Entonces, de esta manera hemos terminado justamente con lo que es referente al tanto el implante, con el tanto en el DIU. Acá les he colocado alguna bibliografía donde viene la parte gráfica, paso a paso de cada uno de ellos, en el primero del implante y en el segundo del DIU, a los que vayan a obtener el material presente y para que también vayamos a verlo un poquito mucho más allá, no solamente nos quedemos con la parte del video o la parte teórica, sino lo podamos ver el paso a paso de forma escrita y se nos pueda de repente quedar de esta manera metodológica mucho mejor. Muy bien, entonces bien, nada más que agradecerles a los participantes en esta presentación, esperando que también haya sido enriquecedor para todos ustedes y esto haya resultado fructificante. Muy bien. Y bueno, nada más que alguna otra pregunta de repente que quisieran hacer para estar atenta. Lenny Virginia. Sí. Buenas noches, doctora. Una pregunta. Si las pacientes están con una menorrea de lactancia y se quieren hacer poner el DIU, ¿tenemos que esperar a que le baje la menstruación o podemos ponerle igual? Le podemos poner, siempre y cuando y si ya no van a hacer la lactancia, le podemos colocar, pero siempre y cuando descartando una prueba de embarazo para tener la seguridad de que no les estamos colocando ya con un embarazo de repente en curso. Y lo mismo con el implante, ¿verdad? Con el Sí, implante térmico. claro, la misma parte del implante. O sea, hacemos una prueba de embarazo y bueno, no es necesario esperar a que les venga la menstruación, ¿verdad? No es necesario, pero si de repente la paciente, hay unas pacientes que a veces no nos van a hacer caso, a veces cuando le decimos no es necesario, van a decir como que debe haber alguna manera de que me venga mi regla y yo estar segura que estoy reglando todos los meses, ¿no? Van a querer verlo sí o sí. Quizás en ese momento lo que podremos sugerir cuando el tiempo de amenorrea es muy largo, decirle como que, mire, de repente podemos emplear las píldoras anticonceptivas de uso diario y esto permite regularizar tu ciclo menstrual. Y entonces, si hoy lo tomamos, probablemente en el lapso de 24 días en adelante, estés presentando una regla producida por el efecto de estas hormonas. Entonces, eso significa
que la paciente sí tiene buena reacción frente a la inducción de estos dos tipos de hormonas que se le hace la colocación. Entonces la paciente dice así, ah, mira, ya se regularizó mi ciclo, entonces de repente ya el próximo mes voy a estar de repente más lista o de repente ese mismo mes aprovecha y como ya está con su regla y esto permite que también a la colocación de la T de cobre, por ejemplo, necesitamos que esté con regla porque tiene que estar un poco dilatado y podría ser otra alternativa para que tampoco sienta tanto dolor y no sienta esa experiencia como algo muy traumático, porque cuando el cuello está cerradito, colocarle a veces puede ser algo traumático para ellos. Bien, gracias. De nada. A ver, dice, si está como menorrea por más de 6 meses posterior o anterior anticonceptivo, se le puede colocar el DIU o el implante de igual manera sin que esté con su periodo. Si de repente la paciente, por eso en estos casos, si a pesar de estar amenorrea, es decir, no hay sangrado y parte del criterio para colocar el DIU es de que al menos el cuello uterino se encuentre algo dilatado a nivel central, entonces más que nada le diríamos a criterio personal del paciente. Si es que a pesar de ello cree que puede tolerar el proceso de que le coloquen el histerómetro, el hecho también de que le coloquen parte del dispositivo que viene conjuntamente para la T de cobre, a buena hora. Hay unos casos que le han colocado así, pero la experiencia que refieren es muy dolorosa. Y otros casos que le han querido manejar como que le coloco diclofenaco 1 hora de la intervención de ponerle la T y esto de repente disminuye la sensibilidad al dolor durante el momento. Pero si la paciente lo acepta pese a ello, muy bien. Bien, de verdad ha sido un gusto. Ha sido un gusto estar con ustedes presentes el día de hoy. Entonces, muchas gracias de verdad por sus preguntas, sus comentarios y estar presentes aquí en esta sesión hasta estas horas. Desearles muy buenas noches y esperarlos a la próxima semana con otra siguiente presentación. Cuídense muchísimo. Hasta luego.